Gente, esta es la parte número 7 de Luchando de nuevo por toda la vida, o Desafiando los cielos por segunda vez. Si no te has visto las anteriores 6 partes, te estaré dejando los links en la descripción, al igual que el video anterior por acá arriba. Así que sin nada más que decir, continuemos. Todo continúa cuando el presentador comentó que ambos lados ya estaban listos. El torneo por el asiento de la clase rica, la primera batalla, comenzaba ahora. El carnicero comentó al patriarca King que su alma amarga será otra enviada al más allá por el cuchillo de aquel quinto anciano. Y sin titubear, el patriarca King se lanzó al ataque. El patriarca King golpeó su arma en contra de la espada de aquel joven, quien comentaba al patriarca King que ese día le diría qué sucederá si desafiaba a la familia Shu. De esa manera, con la espada, aquel joven golpeó la lanza del patriarca King, quien pensaba que aquel tipo tenía un arte marcial muy feroz y que parece que no puede luchar duro contra él. A duras penas el patriarca King lograba esquivar el ataque del carnicero, quien se reía y gritaba que debía seguir esquivando, pues no podría contraatacar. El público espectador preguntaba que por qué el patriarca King seguía esquivando. Le decían que debía pelear de frente y preguntaban que si acaso todos de la familia King eran unos cobardes como él. Decían que la batalla por la clase rica no es un entrenamiento, ni siquiera una ofensa, preguntando que por qué no se defiende. Decían que después de todo era una familia humilde y pensaron que tenían algunas cartas de triunfo y que si no podría vencer al carnicero, solamente debía ser derrotado y no hacer que la gente pierda el tiempo. La hija del patriarca Jun comentó que la familia King simplemente se estaba muriendo. Preguntaba que cómo pudieron vencer a la familia Shu, diciendo que simplemente pueden seguir esquivando. Pero el patriarca Jun le comentó a su hija que ya se había equivocado, pues en los primeros años tuvo una batalla con Shu Wen, y las artes marciales de aquella persona no solamente son poderosas, sino que también tienen la misma velocidad que las suyas. Y aunque esquivar al patriarca King no es fácil, aquello demostraba que tiene la fuerza suficiente para luchar en contra de Shu Wen, debido a que se le hacía muy sencillo esquivarlo. Shu Wen atacaba al patriarca diciendo que tenía maneras increíbles de esquivar, pero ya no le dejaría oportunidad y a punto de atacarlo con la técnica de la división del sol. El patriarca King con toda su fuerza intentó resistir aquel ataque y no lo esquivó, cuya cosa sorprendió al su carnicero Shu Wen, quien preguntaba que cómo era posible, que como una mera fuerza genuina de la etapa número 1 puede detener su corte dividido. El patriarca King pensaba que efectivamente Shu Wen es imprudente por naturaleza y aquel conjunto ha consumido una gran cantidad de energía exasperante y el ataque se ha vuelto claramente más débil. Sabía que era el momento perfecto para contraatacar, y golpeando la espada de Shu Wen logró sorprender a todos quienes preguntaban que si finalmente se defendió. Decían que al final el patriarca King sí golpeó la espada de Shu Wen. El patriarca King pensaba que después de más de 3 años de duro entrenamiento del libro de cambio en los tendones, no solamente se han mejorado sus habilidades físicas y de artes marciales, sino que también ha mejorado su fuerza interna, diciendo que no es la misma persona que 4 años atrás. Y con las artes marciales de la familia King, utilizó la técnica de volteando la luna, técnica con la cual hizo que Shu Wen pegase su espada al piso. Shu Wen decía que era imposible. Frustrado, no pudo hacer nada más que recibir un ataque. Finalmente el patriarca King tenía en mente contraatacar, haciendo pensar a Shu Wen que qué pasaba, pues el poder de la técnica corporal se ha vuelto repentinamente más fuerte. Refiriéndose así al patriarca King, sabía que no podría esquivar aquel ataque. El patriarca King le atacó con el estallido de media luna, técnica la cual Shu Wen intentó bloquear con su espada. Mientras bloqueaba aquel ataque, Shu Wen decía al patriarca King que realmente le subestimó, pero frente a un poder feroz su lanza rota no podría traspasar su gran espada. El patriarca King
no se dejó intimidar y haciendo girar su lanza, atravesó por completo la gran espada de Zhuge Wen y al mismo tiempo traspasó su cabeza. Incapaz de hacer algo, Zhuge Wen no pudo hacer absolutamente nada, siendo eliminado instantáneamente. Por inercia, solamente pudo decir que era imposible. De esa manera, el patriarca Qin se declaró ganador. El público estaba impresionado, pero quien más impresionado estaba era el protagonista. Qin Guoxuan recordó cuando le dijo a su padre que debía creerle, aquella oportunidad dejaría que la familia Qin regrese a la posición de autoridad del condado de Luoyang. Su padre comentó que estaba de acuerdo, pues en esa oportunidad pelearía con él. El patriarca Qin, de manera dominante, preguntó que quién sería el siguiente. El presentador de inmediato comentó que el ganador de aquella primera ronda fue la familia Qin de clase humilde. El público decía que era real de lo falso. Preguntaban que si realmente el patriarca Qin derrotó a Zhuge Wen. Preguntaban que si acaso era tan fuerte o que si la familia Zhu se volvió más débil. El patriarca Zhu comentó que en solo 4 años, que si realmente cada uno de ellos alcanzó la tercera etapa de la fuerza genuina. Preguntaban que si acaso aquella era la carta de triunfo de la familia Qin. De inmediato el hermano del patriarca Zhu comentó que él iría en esa ronda. El patriarca comentó que podía estar tranquilo ya que pelearía. Pero no solamente él, también pelearía el hijo del patriarca Zhu. Pelearían un 2 contra 1. Estos decían que parece que la familia Zhu de clase rica realmente disfrutaba ese momento. Aquello era equivalente a la batalla entre el patriarca de los hijos ricos y el humilde. Decían que su fuerza no era menor que Xu Shangli, el patriarca del clan Zhu. Pues se dice que cuando el clan Zhu competía por el puesto de patriarca, Zhu Zhihai y Xu Shangli, 2 hermanos, lucharon hasta la muerte. Al final, Xu Zhihai acabó de perder por un movimiento. Sin embargo, no es más débil que su hermano mayor. Y el segundo combatiente era el hijo mayor del patriarca, el tercer lugar de los 7 jóvenes maestros del condado de Luoyang. Pues a una edad tan temprana él ya estaba en la tercera etapa de la fuerza genuina, ya estando frente a Xu Shangli y el hijo del patriarca Zhu. El patriarca Qin escucha como el presentador dice que de acuerdo con las reglas, cada vez que la misma persona pelea seguidamente, la cantidad de desafíos aumentará exponencialmente. El presentador explica que la humilde familia Qin, el patriarca Qin, luchó continuamente, entonces aquella batalla sería en un 1 contra 2. Xu Shangli comentó que no podía creerlo, pues el patriarca Qin, que fue un desperdicio 4 años atrás, puede vencer a 5, refiriéndose así a Zhu, el espadachín loco carnicero. Sin embargo, al observar su estado actual, solo se encuentra en la tercera etapa del reino marcial verdadero como máximo. Así que ya era hora de vencer al patriarca Qin. Xu Shangli comentó a su sobrino que solamente debía mirar desde un lado, pues aquello sería rápido, él se encargaría. Xu Shangli, el hermano del patriarca Zhu, se preparó para pelear contra el patriarca Qin, quien pensaba que la presión que aquel liberaba era muy fuerte. De pronto, Xu Shangli desapareció de la vista del patriarca Qin, cuya cosa lo tomó por sorpresa debido a la gran velocidad que tenía. De pronto, estando debajo de la mirada del patriarca Qin, Xu Shangli comentó que no debía aturdirse. El patriarca Qin no titubeó, simplemente atacó. Pero Xu Shangli era tan rápido que apareció detrás de él, impactando así de manera efectiva un ataque al patriarca Qin, quien pensaba que era muy rápido y no podía atraparlo en lo absoluto. Xu Shangli comentó al patriarca Qin, quien se apartó, que debe haber sentido la brecha entre ellos dos demasiado rápido. Pero lanzándose al ataque el patriarca Qin, utilizando la técnica del secreto del cielo, ni siquiera se tomó el tiempo para responderle. Xu Shangli muy fácilmente esquivó y desvió el ataque del patriarca Qin, comentando que no era autosuficiente, impactando así un golpe fulminante al patriarca Qin en el pecho, golpe con el cual lo envió lejos.
La hermana del protagonista estaba terriblemente preocupada por su padre, quien con graves heridas internas pensaba que Xu Zhangli era muy fuerte y ya sea en velocidad o fuerza no estaba al mismo nivel que Xu Guwen. Pues si Xu Guwen comparó las palabras de un perro callejero, entonces Xu Shanghai era un tigre, el hermano del patriarca de la familia Xu. Era demasiado fuerte. Xu Zihai comentó que debía decir que el patriarca Qin era un gran apoyo, pero el patriarca Qin, lanzándose al ataque, decía que así fuese el cielo o un tigre salvaje, él no daría marcha atrás. Utilizó la técnica de múltiples lanzas para atacar, técnica la cual al parecer Xu Zihai lograba esquivar muy fácilmente, diciéndole al patriarca Qin que parece que todavía no entiende la brecha entre ellos dos. Y tomando la lanza del patriarca Qin, Xu Zihai le comentó que cambió de opinión y no lo iba a eliminar. Lo iba a golpear hasta que él mismo se rinda. De esa manera impactó un fuerte golpe en la cara del patriarca Qin, quien ya estaba gravemente herido. Mientras Xu Zihai lanzaba múltiples golpes al patriarca Qin, él mismo no podía ni siquiera moverse, solamente podía intentar bloquear con su lanza. Pero aquella defensa no era interminable, porque impactando un fuerte golpe en el abdomen del patriarca Qin, Xu Zihai lo arrastró, enviándolo lejos, impactándolo contra el piso. Qin Guxuan estaba preparado para intervenir, pero el patriarca Xu comentaba que aquella era una persona estúpida, pues era el destino de la familia Qin ser eliminada después de desafiar a su familia Xu. El público decía que el patriarca Qin no tiene absolutamente ninguna fuerza para defenderse, no era un oponente de nivel en absoluto, le decían que debía rendirse. Decían que el patriarca Qin estaba realmente loco por atreverse a desafiar a la familia Xu. Mientras temblaba por el dolor de sus heridas internas, el patriarca Qin intentaba reincorporarse y liberando toda la fuerza que le quedaba, este estaba decidido a pelear con toda, diciendo que incluso si pierde la vida, lucharía hasta el último minuto. Xu Zihai le comentó que originalmente, si cayó obedientemente y se rendía, aún podría vivir en el mundo, pero si tiene ganas de perder la vida, entonces no debía culparle. Le llevaría junto con la fantasía de la familia Qin y los destruiría juntos. El patriarca Xu comentó que la pose de su hermano era la técnica de la palma de la sombra. Cuando el patriarca Qin y Xu Zihai estaban a punto de enfrentarse y finalmente ambas técnicas pegaron, liberaron una fuerte presión que iba más allá de lo que cualquiera se hubiese imaginado. El público espectador preguntaba que si acaso el patriarca Qin se estaba resistiendo. Decían que el patriarca Qin estaba en pie de igualdad con Xu Zihai en ese momento. Sin embargo, el patriarca Jun, mirando la pelea, decía que teme que no estaban en tanta igualdad, pues la lanza del patriarca Qin fue hecha a pedazos. El patriarca Qin estaba sorprendido, pues su arma fue quebrada, y aquel legado, el arma de plata de cientos de años que ha estado en sus manos, llegó a su final en aquella insuperable brecha. Mientras miraba la palma de Xu Zihai acercándose a él para acabar con su vida. Este de inmediato recordó a la madre del protagonista. Simplemente le pedía disculpas por ser tan débil. Este recordaba a la madre del protagonista mientras cargaba a su familia y decía que aquel hogar que le confió la madre del protagonista realmente no pudo protegerlo. La hermana del protagonista parecía estar terriblemente preocupada, mirando cómo su padre estaba a punto de ser eliminado. El patriarca de la familia Jun pensó que finalmente sería derrotado, y después de un momento y todo sucedió. La hija del patriarca Qin y hermana del protagonista decía que ya era suficiente. El público decía que el patriarca Qin era lo suficientemente tenaz, pero desafortunadamente la brecha entre la fuerza era demasiado grande. Pero mirando bien en la arena de batalla, el patriarca Jun se percató de algo, pues evitando que el patriarca Qin sea eliminado, Qin Guxuan bloqueó el ataque
de Xu Zhihai. Goliat de inmediato preguntó que si acaso era Qin Guxuan quien estaba allí. Qin Guxuan comentó que ya la batalla había terminado y que debían dejarla así. Él era el siguiente en pelear, y liberando su aura furioso comentó a Xu Zhihai que debía prepararse. El público quedó impresionado, preguntaban que si en realidad Qin Guxuan se hizo cargo del movimiento de Xu Zhihai. El patriarca Xu preguntaba que cómo era posible que aquel movimiento sea el más cercano al movimiento más fuerte en las artes marciales de su familia Xu. Decía que era imposible, que alguien debe estar ayudando a Qin Guxuan en secreto. Sabía que era para la familia Dashi, era imposible ayudar a la familia Qin sin dejar rastros, y los presentadores jamás romperían su imparcialidad. Él, furioso, preguntaba que quién era. El presentador comentó que aquel Qin Guxuan era increíble. Le decía al examinador principal, quien le comentó que debía ir y organizar el segundo encuentro, dando así como ganadora a la familia Xu. El público comentó que aunque Xu Zhihai ganó, no parece estar feliz. Decían que estaban felices de ser un artista marcial real de quinto rango y que este haya sido bloqueado por un aprendiz marcial, lo cual les sorprendía mucho. De inmediato, Xu Zhihai preguntó que si está permitido que otros interfieran en la competencia, pero el presentador comentó que las reglas no parecen decir nada al respecto, y además solamente era un aprendiz marcial, por lo cual no podían quejarse, siendo así humillado Xu Zhihai. Qin Guxuan comentó que al parecer Xu Zhihai estaba un poco insatisfecho con el resultado, y que ya que estaba en el escenario no debía caminar tanto para el próximo show. Este pidió al hijo del patriarca Xu y a su hermano que debían pelear en su contra, y no uno solo, sino ambos al mismo tiempo, cuya cosa sorprendió al patriarca Qin. La hija del patriarca Yun comentó que aquel Qin Guxuan estaba loco, decía que obviamente era bueno jugar uno contra uno, pues por primera vez debía asegurarse de poder ganar. La señorita Yun preguntó a su padre que si acaso aquel anfitrión obviamente era parcial al antepasado Qin. Preguntaba que si estaba jugando trucos en secreto, pero el patriarca Yun comentó que no. Qin Guxuan no estaba usando ningún truco. El patriarca Yun comentó que Qin Guxuan debería tener la misma fuerza o incluso ser más fuerte que Xu Zhihai, pues si puede bloquear al maestro de quinto rango del verdadero reino marcial, era una persona terriblemente fuerte. El hijo del patriarca Xu, quien estaba en la arena, decía a Qin Guxuan que no debía dejarse llevar demasiado, preguntando que cómo se atreve a decir tonterías, diciendo que lo golpearía hasta que pida rendirse. Pero ya con esto, esta discusión finalizada dio comienzo a la tercera batalla por el puesto de la familia rica. Xu Zhihai comentó que solo un tipo perdió la vida 4 años atrás y que no debía creer que puede pararse en aquel escenario de artes marciales y bloquear sus movimientos. Comentaba que 4 años atrás debería haber llamado a Xu Ting y a Shang Xiang para que le eliminasen a golpes y le enterraran en el acto para que ese día no pudiese desafiar a su familia Xu. Qin Guxuan comentó que así que se le ocurrió esa idea, diciendo que entonces realmente tiene que agradecerle por dejarle nacer de nuevo. El patriarca, el hermano del patriarca Xu comentó que quiere ver qué clase de malhechor era él que escapó de la muerte y que no debía pensar que ha logrado usar la fuerza más fuerte en ese momento, diciendo que no tendría ese tipo de suerte en el futuro, pues él lo daría todo para acabarlo. Qin Guxuan comentó que para agradecerle por su supuesta misericordia de hace 4 años, primero dejaría que este haga 3 movimientos. El hijo del patriarca Xu comentó que aquella era una tontería y que debía comerse su palma. Qin Guxuan se mantenía inamovible. Este regalaría los primeros 3 movimientos, pero al parecer lo esquivó. El hijo del patriarca Xu quedó impresionado, pues este era demasiado rápido, y Qin Guxuan comentó que a él no fue a quien le dijo que haría, que hiciera 3 movimientos, sino a su tío, y atacando al hijo del patriarca Xu, Qin Guxuan lo envió a volar. El hijo del patriarca Xu ya no podía ni siquiera
pensar bien, no podía coordinar sus movimientos debido al fuerte golpe que recibió. Se preguntaba que qué pasaba con su cuerpo, ni siquiera podía moverlo. El patriarca Shu estaba completamente preocupado por su hijo. El público decía que Shu, el hijo del patriarca Shu, que estaba en el tercer rango del reino marcial verdadero, realmente fue golpeado y noqueado de un solo golpe. King Wuxuan comentó a Xu Zhihai, el tío del joven que acaba de noquear, que ahora era su turno. Xu Zhihai pensaba que su sobrino era del tercer rango del reino marcial verdadero. Preguntaba que cómo podría ser derribado con un solo movimiento. Y preguntaba que si podría ser que realmente King Wuxuan tenga la fuerza del quinto rango del reino marcial verdadero. Y utilizando la palma de sombra, Xu Zhihai se lanzó al ataque de King Wuxuan. King Wuxuan simplemente lo esquivaba de la manera más sencilla, cuya cosa sorprendió a todo el público espectador, pues decían que al parecer el ataque de Xu Zhihai no funcionaba en lo absoluto. Y cuando finalmente Xu Zhihai impactó su palma en la cara de King Wuxuan, simplemente volteó a mirarlo diciendo que su técnica era buena, pero parece ser que su fuerza no era suficiente. Múltiples veces Xu Zhihai intentó impactar su técnica de palma de sombra a King Wuxuan. Estaba sorprendido, pues King Wuxuan lo esquivaba. Preguntaba que cómo podría bloquear fácilmente su movimiento. Y tras contraatacarlo, King Wuxuan pidió disculpas a Xu Zhihai diciendo que lo sentía por contraatacar, pues fue inconscientemente. Furioso, Xu Zhihai decía que King Wuxuan era arrogante y que no necesitaba que le suelte o que le tenga algún tipo de piedad. Y utilizando su doble palma de sombra, sorprendió a su hermano, el patriarca Shu, quien decía que toda la energía exasperante estaba reunida en la palma de sus manos. Este movimiento fue el último truco usado en el duelo con él en ese entonces, y se preguntó que si acaso su hermano fue forzado a tal punto. Cuando Xu Zhihai se lanzó al ataque con su última carta de triunfo e impactó en la cara de King Wuxuan, quebró parte de casi toda la arena, pensando Xu Zhihai que no puede creer que aquel truco no llegue a funcionar. Pero después de unos segundos, Xu Zhihai quedó impactado, pues King Wuxuan lo bloqueó de una manera muy sencilla, con un solo dedo, diciendo que se le acabaron sus 3 movimientos y él solamente lo atacaría con uno. Si podía tomarlo o no, dependía de él. King Wuxuan preparó toda su energía en su mano derecha, técnica con la cual aterró a Xu Zhihai, quien decía que aquella situación no era buena para él. Y cuando impactó su golpe en Xu Zhihai, el polvo se levantó en la arena. El público preguntaba que qué estaba sucediendo. El joven Shimen Qian estaba impresionado, pues Xu Zhihai fue carbonizado. Aquel ataque sorprendió a todos y enfureció al patriarca Shu, pues su hermano fue eliminado de un solo golpe. El público espectador preguntaba que si acaso en realidad Xu Zhihai, del quinto rango del verdadero reino marcial, en realidad no era rival para un aprendiz marcial. Decían que era demasiado fuerte y que la fuerza de aquel niño era aterradora, pues anteriormente se rumoreaba que el poder eliminó instantáneamente a sus rivales, diciendo que era cierto y que era increíble que hayan visto tantas discusiones familiares y aquella sea la primera vez que ven una escena de tal magnitud. De inmediato, sorprendido, el presentador declaró que la tercera batalla por el puesto de clase rica terminó en victoria para la familia humilde Qin. David y Goliat se encontraban al lado del patriarca Qin y la hermana del protagonista, al igual que de Da Shimin. Decían que era demasiado fuerte y que King Wuxuan había ganado. Da Shimin pensó que King Wuxuan era solo el sexto rango de las verdaderas artes marciales, pero como máximo parece que él todavía era demasiado joven frente a él, pues aquella fuerza ya era un verdadero artista marcial de primer nivel.
y era solamente un chico de 18 años. El presentador comentó que ahora era mediodía y debían tomar un descanso para pelear nuevamente en la cuarta ronda. El público decía que parece que el patriarca Shu ha terminado en esa oportunidad, pues puede que no tenga el coraje de pelear por la tarde, así que simplemente se irán. Ximenqian, quien estaba siendo acompañado por personas en el reino marcial verdadero del séptimo y octavo nivel, decía a estos tres guerreros que debían acercarse a King Guoxuan y encargarse de él. Pero por otra parte, en la casa de la familia Shu, decían que si acaso realmente han perdido 2 juegos, que cómo puede ser bueno eso. Estos estaban reunidos con Ximenqian. El patriarca Shu comentó que su hermano ha perecido y su hijo resultó gravemente herido, pues su familia Shu nunca había sido tan duramente golpeada desde que entró a la clase rica. Este decía que era hora de la batalla de la tarde, así que pedía su ayuda. Ximenqian comentó al patriarca Shu que no debía asustarse y debía esperar las buenas noticias, pues este envió a sus 3 hombres más fuertes atrás de King Guoxuan. En la posada de la familia King Guoxuan decía a su padre que debía sentarse, pues le daría tratamiento de acupuntura. King Guoxuan pensaba que la experiencia de su vida pasada al dar a la otra parte puede sanar rápidamente la herida de su padre. Y mientras King Guoxuan decía a Da Shimin que agradecía por cuidarlos en el camino, Da Shimin decía que los hermanos King no tienen que ser educados con él, pues aquello era lo que tenía que hacer. Bueno, teniendo en cuenta que le gusta la hermana del protagonista, era normal. El patriarca King comentó que sus hijos ya habían crecido, y esto lo decía por su esposa fallecida. Pero de pronto, una persona fuerte apareció, llamando al patriarca King y a King Guoxuan diciendo que debían salir. King Guoxuan comentó a su padre que él saldría, pues él debía descansar. Da Shimin tenía en mente acompañarlo, pero King Guoxuan le dijo que no, pues él no sabe quién es la persona que estaba afuera y esperaba que pueda ayudarle a cuidar de su familia King. Y tras salir King Guoxuan solo contra los 3 subordinados de Ximenqian, este comentó que el gran clan Ximen estaba realmente lleno de talentos, pues podían llamar a un maestro del 8º rango del reino marcial real a voluntad. El artista marcial del 8º nivel decía que, como ya lo sabe, no hablaría más tonterías con él. Decía que en la siguiente batalla de la tarde debía tomar la iniciativa de rendirse. King Guoxuan le preguntó que qué harían si no quería. Con esto el 8º nivel envió a 2 del 7º nivel, quienes tenían en mente lisiar a King Guoxuan. La pregunta ahora es qué hará King Guoxuan en contra de 2 personas del 7º nivel. Pero bueno, mi gente, así es como estaré dejando la 7ª parte de Luchando de Nuevo por toda la vida o Desafiando los Cielos por segunda vez. Para traer la 8ª parte o la parte número 8 estaré colocando una meta de 500 likes. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.